les bendiga. ¿Cómo están? Me alegro. Siempre le damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, que siempre es buena, y como ella sigue siendo buena, pues entonces seguimos diciendo que ella es buena. Vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar congregados en esta mañana. Gracias porque tú nos das la vida, porque nos das la fuerza, nos das tu palabra, nos das tu Santo Espíritu, nos das, Padre, todo para que podamos en comunión glorificar tu nombre. Muchísimas gracias, Padre. Te queremos poner este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú dirigiendo todo lo que se vaya a hacer aquí. Te pedimos que tú me uses como un medio para dar tu mensaje. Yo, Padre, reconozco y sé que no tengo nada que decir de mi parte y a cualquier esfuerzo humano es cero delante de ti. Por eso te pedimos que seas tú hablándonos en el día de hoy, que tú nos ayudes a poner atención, a escuchar tu palabra y a poner en práctica en nuestras vidas. Que tú nos ayudes a ser cada día más como Cristo y menos como nosotros. Y te pedimos por los amigos, Padre, que tu palabra toque sus corazones, que tú los convenzas de pecado y que ellos puedan dar ese paso de arrepentimiento en el día de hoy, venir a Cristo. Porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Te pedimos que sobre todas las cosas siempre se haga tu gloriosa y santa voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 7. No, espérense, antes de ir allá, vamos a hacer un ejercicio, espérense, mírenme a mí. Hagan así. Ahora hagan así. Muevan la mano. Vuelvan a poner la palma así. Ahora cierren los puños y ábranlo. Bien. Eso es para que se vayan acostumbrando porque vamos a leer mucha Biblia hoy. Así que prepárense. Y la vamos a leer todos, Dios mediante. Lucas 24, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Que el Señor se digne en bendecir su palabra leída en nuestros corazones. El Señor resucitó. Y esas son buenas noticias. ¿Usted cree que son buenas noticias? Dígale que está al lado suyo: el Señor resucitó. Para que el que no lo sabía lo vaya sabiendo. Y por eso he titulado, con la ayuda de Dios, este mensaje: buenas noticias, Cristo ha resucitado. Ustedes saben, estamos celebrando la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, este es el tema. Pero aunque no sea Semana Santa, esta para nosotros es una buena noticia de todos los días, porque Cristo es nuestro Salvador y Él está vivo. Y me encanta como pregunta en el versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, dice el versículo 6. Ahora, habrá alguno que se pregunta: muy bien, Cristo resucitó, pero ¿quién es Cristo? Entonces, de eso vamos a hablar. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo, eso está en la siguiente página, usted da una página para la derecha, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Vamos a ir conociendo, a ver qué dice la Biblia acerca del Señor, porque decimos que resucitó. Entonces, ¿quién es el Señor? Juan 1, versículo del 1 al 5, dice de la manera siguiente: en el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta porción nos habla acerca del Señor Jesucristo, y cuando vamos versículo por versículo nos vamos dando cuenta acerca de algunas verdades que están aquí reveladas. Comenzamos diciendo, en el principio era el verbo, ese verbo es Cristo. Y dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque la Biblia nos enseña que Dios se muestra en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Eso es muy importante saberlo. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y me gusta mucho ese versículo porque te presenta como si fuera una misma verdad dicha de dos maneras contrarias. Lo que dice es, Dios hizo todas las cosas, y sin Él nada ha sido hecho. O sea, que cuando usted mira para el lado, si usted mira esa columna que está ahí, que, bueno, el que escuche esto por la radio no puede ver la columna, pero aquí hay una columna. Tenemos que decir que esa columna fue hecha con los materiales que Dios creó, porque si no hubiese sido Dios que lo hace, no hubiese columna. El Señor es el creador de todo cuanto existe. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Nuestro Salvador es Dios y creó todo cuanto existe. Versículo 4, seguimos. En Él estaba la vida. ¿Usted está vivo? Pero ustedes están vivos, ¿sí o no? Ustedes están dudando, Ahorita ustedes le estaban haciendo la mano así, los muertos no hacen eso. Usted está vivo. Entonces, si usted está vivo, dele gloria a Dios por eso. Porque la vida es de Dios, y Dios es quien nos da la facultad de vivir día por día esta vida terrenal. La vida es de Dios, y Dios por su misericordia nos está permitiendo ver el día de hoy, lo que es una gran cosa. Porque no hay manera de comprar un día de vida. Pero Dios ha querido que nosotros estemos vivos en el día de hoy. Seguimos. Versículo 5. En el 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es la luz del mundo. Si damos un poco más a la derecha, Juan capítulo 8, versículo 12, encontramos otro versículo que habla acerca de lo mismo. Juan 8:12 dice de la manera siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso nos ha dado el Señor a nosotros, la luz de la vida eterna. No estamos en tinieblas, sino que estamos en luz cuando estamos con el Señor. Y lo que vamos a encontrar de ahora en adelante solamente van a ser maravillas, porque, para que vayan sabiendo, el Señor todo lo que ha hecho siempre ha sido bueno. Entonces, vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Yo le dije que le hicieran hacia los dedos. Colosenses 1, del 15 al 20. Del 15 al 20. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. El Señor Jesucristo ha traído paz. Ha traído paz entre Dios y el hombre, porque producto de nuestro pecado estábamos en rebelión. Se había roto la relación entre Dios y el hombre, y por eso hay condenación sobre el hombre. Pero Jesucristo ha venido a solucionar ese problema. Y si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, continuamos con la misma idea. Romanos 5:1, que es un versículo muy famoso, y yo creo que lo podemos decir todo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con Jesucristo se resuelve el conflicto que el hombre tiene para con Dios y puede haber paz. Solamente por Jesucristo. Y seguimos hablando del Señor, estamos respondiendo a la pregunta. El Señor resucitó, pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? Eso es lo que estamos viendo. A veces yo pienso que puede haber muchas explicaciones muy bonitas y muy buenas y correctas, pero cuando me toca hablar del Señor, a mí me gusta mucho mostrar versículos, porque es la palabra de Dios. Y yo no creo que me pueda inventar algo mejor que la palabra de Dios. Entonces, para seguir conociendo del Señor, vamos a ir a Hebreo, a la derecha, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y creo que fuera bueno que este versículo también lo leyéramos todos. Hebreo 1, del 1 al 4, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios. Me gustan esas porciones porque son como imperiales. Parece como si se estuviera presentando un rey. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esa porción ahí, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, nos habla que el Padre y el Hijo están hechos de una misma cosa. Y por eso seguimos diciendo que Jesucristo es Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, y ahí nos detenemos, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, Jesucristo perdona pecado. Y vamos a hacer lo siguiente, si usted tiene un papelito o algo, póngalo ahí en esa hojita, para que no se le pierda, porque estamos en Hebreo capítulo 1. Pero vamos a ir a Marcos 2, versículos del 1 al 12. Marcos 2, versículos del 1 al 12. Para ver esto acerca del perdón de pecados. Marcos 2, del 1 al 12.
Dice aquí la palabra de Dios. Oigan esto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descendieron del techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, atención aquí, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Es una pregunta. ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Versículo 8, seguimos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué ustedes creen que es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? No. Sí, decirlo de boca, sí. Sí, exactamente, tus pecados te son perdonados, es más fácil decirlo de boca. Porque los pecados no se ven. Si hay dos gente que uno no conoce acerca de la palabra, uno le dice a otro, tus pecados te son perdonados, pues entonces, imagínate. Uno no tiene manera de negarlo y el otro no tiene manera de afirmarlo. Pero decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, a un verdadero paralítico. Porque hay paralíticos que no son paralíticos, pero de eso que usted lo tiene 10 años viendo, lo que usted lo ve, que lo traen, lo ponen en un lugar, usted lo ha visto arrastrándose por el suelo, que usted dice, Dios mío, lo difícil que es eso, pero que ya tú tienes la prueba. ¿Tú ves? Nosotros estamos en Puerto Plata, no un paralítico de Miami que lo traigan para curarlo aquí, sino de los que están aquí. Decirle, levántate, toma tu lecho y anda, tiene que ser de Dios solamente. Versículo 9, estamos ahí, no se me pierdan. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El Señor perdona pecado. El Señor tiene el poder de perdonar pecado. Pero, no sé si se acuerdan, estamos en Hebreo, vamos para atrás. Capítulo 1, versículo 13, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Señores, Cristo está vivo. La tumba está vacía porque el Señor está sentado en los cielos a la diestra del Padre. Y para nosotros esas son buenas noticias. Y seguimos hablando de las maravillas del Señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 6. Dice de la manera siguiente. Bueno, desde el versículo 5. Filipenses 2, 5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto lo vamos viendo por parte. Del versículo 5 al versículo 7, vamos fijando en algo curioso. Vea, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, venimos hablando eso desde el principio, Jesucristo es Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no miró esa condición de Dios como algo para detenerse de venir al mundo. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí no vamos a parar. Busque su papelito, póngalo en el medio. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo del 10 al 14, para ver esto acerca de que nuestro Señor se hizo hombre. Tomó forma de hombre. Juan capítulo 1, Evangelio. Según Juan capítulo 1, versículo del 10 al 14. Dice de la manera siguiente, hablando del Señor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne. Ahora, ¿por qué hizo esto? Déjenme decirle que en el cielo el Señor estaba muy bien. Él estaba muy bien, estaban el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vivían en santidad, en gloria, en armonía. A Dios no le falta nada, porque Dios es un Dios pleno, es un Dios completo, es un Dios perfecto. ¿Por qué Él se hizo hombre? Él se hizo hombre por ti y por mí. Porque, como ya habíamos mencionado anteriormente, la palabra, y aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar de la condición del hombre. Estamos hablando del Señor, ahora vamos a hablar un poquito de la condición de nosotros los seres humanos. Cuando vamos a la palabra encontramos un grave problema que se llama pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Adán pecó, pecó Eva, y de ahí venimos todos nosotros, y el pecado se está viendo hoy en día. ¿Usted está viendo la guerra en Ucrania? Eso es culpa del pecado. Pero usted está viendo el atraco que hay. Eso es culpa del pecado que hay en nosotros, porque somos malos, la maldad está en nosotros. Usted está viendo todos esos robos y esa gente que están metiendo presa. Eso es producto del pecado. Que la gente se lleva mal, que la gente se excede, que queremos vivir sin ley, eso es producto del pecado. Que queremos lo ajeno, que hay conflicto entre nosotros. Dicen que donde usted junta gente, lo único seguro que usted tiene problemas. Y es porque somos así. Somos pecadores. Somos pecadores y hemos desobedecido al mandato de Dios. Somos desobedientes a Dios de manera natural. Eso está muy en nosotros. Hemos roto la ley de Dios y hay una condenación por eso. Porque Dios es justo y Dios no tendrá por inocente al culpable. Hay que pagar un precio. Tiene que haber un castigo. Más sin embargo, Dios, que siendo juez justo, diseñó un plan, una forma en la que no tengamos que ir nosotros a condenación. Y para eso fue que Cristo se hizo hombre, para venir al mundo a morir por nosotros. Ahora,
De manera que si alguna persona acepta a Jesucristo como su Salvador, si alguna persona reconoce que es pecador y en una oración de fe, con sinceridad, le dice a Dios, Dios mío, perdona mi pecado, yo quiero que tú me limpies, yo quiero ser lavado con la sangre de Cristo, yo reconozco que soy pecador y que te necesito. Si hay alguna persona que le entrega su vida al Señor, el Señor lo salva. Porque la palabra nos enseña en el versículo más famoso que hay, que es Juan 3:16, díganlo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. El Señor quiere que todos tengamos vida eterna, y por eso ha hecho este sacrificio para que la salvación esté al alcance de todos los hombres, de todas las personas. Y esa es la condición del hombre, y por eso el Señor se hizo hombre. Pero volvemos al Señor, cerrando el paréntesis. Yo no sé si ustedes se acuerdan que estamos en Filipenses capítulo 2, pero no se vayan para allá. Hablando del Señor. Estábamos hablando de que el Señor se humanó, ¿verdad? Lo leímos ya, Juan 1, del 10 al 14, el 14, y aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué podemos decir? Bueno, el Señor viene al mundo, se hace hombre, y lo que podemos decir es, maravilla, maravilla. Para esto vamos a ir a Mateo capítulo 8. Ese no lo vamos a leer, sino que yo quiero que veamos por arriba un poquito acerca de cómo era el Señor cuando estaba en la tierra. Mateo capítulo 8. Y tenemos algunas de las cosas que el Señor hizo en su andar. En Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4, el Señor sana a un leproso. Yo no sé si ustedes saben, pero para ese entonces la lepra no tenía cura, no tenía tratamiento, no había forma, eso era una condena de muerte. Y si usted le daba lepra, usted era un muerto. Y el Señor viene y sana a un leproso. Maravilla, milagro, cosa de Dios. Mateo capítulo 8, versículos de 5 al 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Un centurión es un soldado romano que vino delante del Señor y le explica que su siervo estaba muy enfermo. Y el Señor le dice, el centurión le explica al Señor que su siervo estaba muy enfermo. Y el Señor le dice, bien, pues vamos para allá. Y el centurión le dice, no, Señor, solamente di la palabra, porque tú tienes autoridad. Yo soy un hombre bajo autoridad, tengo personas bajo mi mando, y le digo ven, y ellos vienen, y le digo ve, y ellos van, tú solamente tienes que decir la palabra. Y el Señor le dijo, que se ha hecho conforme a tu fe. El Señor sana al siervo de un centurión a distancia. Milagro de Dios. Mateo capítulo 8, versículos de 23 a 27. El Señor está durmiendo en una barca, se levanta una tempestad, vienen los discípulos y le dicen, Señor, hay una tempestad, el Señor sale y le habla al viento y al mar. Y le habla al viento y al mar. ¿Usted se ha puesto a hablar con el viento alguna vez? No, ¿el viento le ha hecho caso a usted alguna vez? Porque a mí no. Y cuando vamos, Mateo capítulo 8, versículo 26, y le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Versículo 27, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ese que estaba hablando era el creador del viento y del mar. Era Dios. Seguimos, el Señor sobre la tierra. Bueno, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11,
Vemos las tentaciones del Señor, que fue ya el cierto y fue tentado por Satanás, y venció a Satanás porque el Señor no pierde, porque el Señor es Dios. Y habla acerca de su santidad, de que el Señor no peca, porque Él es el único hombre sin pecado, 100% hombre y 100% Dios. Mateo capítulo 8, versículo de 28 al 34. Tenemos ahí que el Señor sana, saca unos demonios, una legión de demonios. Y me llama la atención de que esa misma porción también se encuentra en Marcos capítulo 5 y en su versículo 7 dice que los demonios eran atormentados por el Señor. Porque hasta los demonios le temen y le obedecen. Porque Jesucristo es Dios. Seguimos hablando de la maravilla del Señor. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Fue la porción que leímos ahorita. ¿Recuerdan el paralítico que lo bajaron por el techo? Y el Señor les dijo, tus pecados te son perdonados. Y volvemos de nuevo a lo del paralítico. Oye, aquí hay muchas personas que son icónicas en Puerto Plata por diferentes razones. Hay personas que tienen trastornos mentales o dificultades, y uno sabe que en ciertos lugares ellos piden y uno ya lo conoce, ese fulano, y el Señor solamente tiene que decirlo y la persona es sanada. Mateo capítulo 9, versículos del 23 al 26, el Señor resucita a la hija de Jairo. ¿Ustedes recuerdan esa porción? El Señor resucita a la hija de Jairo porque el Señor le dice a los muertos, levántate, y el muerto obedece y toma vida, porque Jesucristo da vida. Mateo capítulo 9, versículos del 32 al 34. El Señor saca un demonio de un hombre que era mudo, y este hombre, cuando ese demonio sale, le es de vuelta el habla, y él puede hablar. Y esto es solamente, quizá por arribita, algunas de las maravillas que el Señor hizo, porque todo lo es maravilloso, desde el principio hasta el final. Mateo capítulo 11, ese sí lo vamos a leer. Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 6, dice de la manera siguiente: cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan, este es Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esto era hablando, ¿eres tú el Salvador del mundo, el Mesías, el prometido, el que la palabra decía que vendría? ¿Eres tú o esperaremos a otro? Y hay algo muy curioso, y es que el Señor pudo haberle dicho, sí soy yo, y eso lo hubiese dicho cualquiera, pero miren lo que el Señor dice. Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Él no le dijo, sí, yo soy el Señor. Él le dijo, mira la muestra de que yo soy el Señor, del cumplimiento de la palabra de Dios. Y va más allá. Juan, el Evangelio de Juan, al final, en el capítulo 21, versículo 25, que es el último versículo, Juan 21, 25, dice de la manera siguiente: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito, que se habrían de escribir. Amén. El Señor es bueno, bueno, verdaderamente bueno. Y hay aquí una porción que me volé, que es Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Habla del llamamiento de Mateo, un publicano. Para el que no sabe, un publicano era un judío que le cobraba a los judíos impuestos para dárselo a los romanos. Era considerado un traidor. Era visto como lo peor de la sociedad. ¿Quién se iba a querer reunir con un traidor? Y el Señor lo llama y dice, levántate y sígueme. Y el Señor fue a su casa y cenó con él, y lo criticaban y decían, ¿quién es este? Que mira cómo él se junta con publicanos y pecadores. Pero es que el Señor no hace acepción de personas, el Señor no le dice que no a nadie.
El Señor recibe a cualquiera, sin importar la edad que tú tengas, qué es lo que tú hayas hecho, quién eres tú, eso no importa. El Señor recibe a todo el mundo porque Él quiere que todo el mundo sea salvo, porque su amor y su gracia es para con todos. Y si comenzamos a enumerar la cantidad de milagros que el Señor hizo y las maravillas, pues no terminaríamos hoy, pero tenemos que terminar. Entonces, sí hay una cosita que me gustaría señalar que el Señor hizo. Y fue que aparte de que sanó gente, revivió muertos y todo eso, lo más grande que Él hizo fue que Él murió por nosotros. Y ahora sí vamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ¿recuerdan? Nos quedamos en el versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por nosotros, el Señor murió. Versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias a Dios, ese Salvador nuestro está vivo, porque si estuviera muerto, tuviéramos en problemas, pero el Señor resucitó. Y eso nos da esperanza a nosotros, nos da esperanza. En 1 Corintios, capítulo 15, habla acerca de esto, de la resurrección del Señor. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos del 1 al 20. Dice de la manera siguiente: además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, lo que venimos diciendo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después padeció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque habían personas que no creían en eso, como hoy en día. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esto es hablándole a aquellas personas que dicen, Cristo no resucitó. No, pues entonces, sí, así como ustedes dicen, vana es vuestra fe. Versículo 19.
si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si es verdad que nos resucitó. Pero en el versículo 20 él viene a aclarar y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Una de las razones por las cuales hay que estar contentos de que Cristo resucitó es porque nosotros tenemos vida eterna, como Él tiene vida eterna. Y en eso podemos descansar, en eso podemos estar tranquilos, porque como el Señor está vivo, se puede cumplir, y se cumple, mejor dicho, lo que dice en Romanos capítulo 8. Vamos para allá, Romanos capítulo 8, versículo del 37 al 39, una porción a mí me gusta mucho. La van a seguir oyendo si el Señor me permite predicar, porque son de esas porciones que dan ánimo y que dan fuerza y que te recuerdan dónde tú estás. Es importante saber dónde tú estás. O sea, no ubicarte aquí en la tierra, sino quiero decir, estamos en la mano de Dios. Y dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie. El amor de Dios no hay quien pueda quitarlo de ahí. Estamos en el Señor. Y en eso descansamos. Esas son las buenas noticias de hoy. ¿Ustedes se hallan que son buenas? Y si hay alguna persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, yo creo que ya en esta mañana hemos hablado bastante. Ya usted lo conoce. No puede decir que no sabe quién es. Y lo que le quiero decir es lo mismo que lo que hemos estado diciendo, que el Señor es maravilloso, que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, que Él quiere que usted tenga vida eterna. Él no quiere que usted vaya a la condenación. Él quiere que usted sea salvo. Y hoy le está ofreciendo la oportunidad de recibir esa vida eterna. Es como dije anteriormente, simplemente una oración de fe, cerrando los ojos y diciéndole, Señor, yo confieso que soy pecador, yo te necesito, yo quiero que tú perdones mi pecado y que tú seas mi Dios, que tú seas mi Rey. Con simples palabras, que usted le entregue su vida al Señor, el Señor lo salva, porque Él es fiel. Él es fiel. Vamos a concluir con palabras de oración. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado ante el sonido de tu santa palabra. Padre, gracias por las buenas noticias que nos dan ánimo. Ayúdanos a tenerlas siempre en mente, a recordar que estamos en tus manos, a recordar que hemos creído en un Cristo vivo, a recordar, Padre, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, que nuestro Salvador es fiel, que estamos en su mano y de su amor nadie nos podrá sacar. Ayúdanos a tener eso presente y todos los días caminar pensando en esto, teniendo siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Padre, te queremos pedir también por los amigos, los que aún no han tomado esa decisión por Jesucristo, que tu palabra trabaje en su corazón y que ellos puedan dar ese paso de fe, que ellos acepten a Jesucristo como su Salvador, para que puedan tener vida eterna, porque tu palabra nos enseña que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te pedimos que tú tengas mucha misericordia y que tú los lleves a la reflexión y al arrepentimiento, que puedan darse cuenta que lo mejor que se puede hacer en esta vida es tener a Jesucristo como Salvador. Sobre todo, Padre, que siempre se haga tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.